vamos a trabajar con la transformada de Fourier en tiempo discreto. Como vimos en la transformada de Fourier en tiempo continuo, esta es una herramienta que nos permite analizar las señales en el dominio de la frecuencia. Y ese análisis en el dominio de la frecuencia simplifica uno de los cálculos más interesantes en el análisis del sistema LTI, que era la convolución, que nos permitía determinar la salida de un sistema, y a través del análisis de Fourier se convierte en una operación estrictamente algebraica. Entonces, en tiempo continuo, teníamos la señal x de t, que entraba a un sistema caracterizado por una cierta respuesta al impulso, y su salida estaba determinada por la integral de convolución. Esta integral de convolución era el producto de dos funciones con variable independiente tau, una reflejada, desplazada. Ese producto se integraba. Cuando nos íbamos al dominio de la frecuencia, calculamos el espectro de la señal de entrada, determinamos cuál era la respuesta en frecuencia y el espectro de la señal de salida se convertía en un producto en lugar de una convolución. Ahora es un producto entre el espectro de la señal de entrada y la respuesta en frecuencia. Y este tipo de cálculo, que es estrictamente algebraico, nos permitía calcular de una forma mucho más interesante de lo que es esta salida. Obviamente, si yo estoy aquí en el dominio de la frecuencia y quiero pasar al dominio del tiempo, lo que tengo que hacer es la transformada inversa, que en general la manejamos con esta expansión en fracciones parciales. Esa transformada de Fourier en tiempo continuo fue determinada a partir de una extensión periódica de lo que era una señal no periódica. Entonces, tomamos una señal no periódica, creamos su extensión periódica. A esa extensión periódica nosotros le calculábamos los coeficientes espectrales y una vez que teníamos esos coeficientes espectrales, formábamos la ecuación de síntesis de la serie de Fourier y aplicábamos un límite que el periodo tiende al infinito, de tal forma que la señal original con su extensión periódica coincidían y podíamos determinar cuáles eran las ecuaciones de la transformada de Fourier. Entonces, en el libro de Oppenheim, que ese es el capítulo 5, que es las siglas está aquí, DTFT, esa va a ser nuestra abreviatura, que es transformada de Fourier en tiempo discreto. Un poco más adelante se va a analizar lo que es la FFT, que es un algoritmo para implementar ese tipo de cálculo de la DTFT. Entonces, en la DTFT sigue el mismo camino que hicimos en el caso continuo. Formar la extensión periódica, después calcular los coeficientes espectrales, esos coeficientes espectrales colocarlos en la ecuación de síntesis, aplicar un límite con el periodo tiene infinito y consigamos las expresiones de la transformada y la transformada inversa de Fourier. Entonces aquí lo que vamos a hacer es tomar directamente esos resultados y aplicarlos. Entonces, la ecuación que me sirve para calcular la transformada de Fourier de tiempo continuo es la siguiente. X de e a la j omega. Esto ya lo vamos a comparar un poquito más adelante con la expresión de la transformada de Fourier en tiempo continuo. Es igual al sumatorio para todo n de la secuencia que yo quiero pasar al dominio de la frecuencia x de n por e a la menos j omega n. E a la menos j omega n. Y la fórmula para determinar la transformada inversa o ir del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo es 1 sobre 2pi integral sobre cualquier intervalo de 2pi porque este espectro de aquí es periódico con periodo 2pi del espectro que nosotros queremos pasar al dominio del tiempo por e a la j omega n. Como me quiero quedar con el tiempo, hago con respecto a omega. Entonces aquí ya cabe una diferencia de esta transformada de Fourier en tiempo discreto con la notación de la transformada de Fourier en tiempo continuo. Entonces vamos a analizar un poco la cuestión de la notación antes de avanzar con la aplicación de estas ecuaciones. Entonces en cuanto a notación, en tiempo continuo y acá en tiempo discreto. Entonces en tiempo continuo, en el tiempo era x de t y acá está x de n. Y en frecuencia tenemos aquí x
de j omega, el argumento j omega. Y en tiempo discreto, la notación para la transformada de Fourier es x de e a la j omega. X de e a la j omega. Entonces ustedes pueden notar que observando cuál es el argumento de la transformada, nosotros rápidamente podemos determinar si esa transformada corresponde a una transformada de Fourier en tiempo continuo o una transformada de Fourier en tiempo discreto. Ustedes también se van a encontrar otros libros donde suele utilizar, por ejemplo, para lo que es tiempo continuo, simplemente x de omega en radianes por segundo, o bien x de f en hercios. También existe una notación que se utiliza que para determinar que es una frecuencia continua es x de omega mayúscula. Y aquí se suele utilizar en algunos textos x de phi. Entonces, la notación está en que en ciertos casos se utiliza un tipo de letra para la parte continua y otro tipo de letra para la parte discreta. Pero en general, en este libro nos vamos a encontrar con estas notaciones que están aquí. Para tiempo continuo, argumento j omega. Y para tiempo discreto, argumento e a la j omega. Y esta va a ser la parte que vamos a ir analizando. Entonces, de esa deducción que yo les comenté que es similar a la parte discreta, donde se genera la extensión periódica de la señal, se calcula sus coeficientes de Fourier. Con esos coeficientes de Fourier se genera lo que es se utiliza la ecuación de síntesis, luego se hace que el periodo tienda al infinito y podríamos llegar a estas expresiones que aparecen aquí. Ahora, una de las características que tiene esta señal, que es el espectro en la parte discreta, es que es periódico. Es periódico con periodo 2pi, es decir, se va a ir repitiendo cada 2pi. Por eso en el gráfico cuando más adelante hagamos el espectro de magnitud de esta transformada de Fourier, yo solamente tengo que considerar intervalos que sean de dimensión 2pi. Por ejemplo, un intervalo puede ser desde menos pi hasta pi, suficiente, porque todo lo demás va repitiendo. O también puedo hacer que sea la gráfica de ese espectro de magnitud entre 0 y 2pi. Entonces aquí tengo un intervalo de 2pi y aquí tengo este intervalo de 2pi. Es una de las características que tiene este espectro de aquí. Otra de las cosas que es interesante observar es que si bien la señal en el tiempo es de naturaleza discreta, en frecuencia esto es una señal continua en función de la frecuencia W. Eso lo vamos a ver en las gráficas de los ejercicios que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, una de las características que ya aparece en este contexto de las señales que son discretas en su análisis de Fourier es que podemos definir dos tipos de señales que las vamos a ir analizando un poco más adelante, que son señales de altas frecuencias y señales de bajas frecuencias. Entonces dice que una señal es de baja frecuencia cuando tiene frecuencias que son cercanas a múltiplos pares de pi. Entonces, señales de bajas frecuencias son aquellas señales que tienen frecuencias próximas o cercanas a múltiplos pares de pi. Múltiplos pares de pi. En cambio, las señales de alta frecuencia son aquellas que tienen valores de frecuencia cercanos a múltiplos impares de pi. Múltiplos impares de pi. Entonces, si nosotros dibujamos una señal de baja frecuencia, vamos a dejar aquí una señal de baja frecuencia, ya en el dominio de la frecuencia, son señales que son en torno a múltiplos pares de pi. Múltiplos pares de pi tendremos por aquí. Aquí tendremos 2pi. Y por acá estaría menos 2pi, como estas señales periódicas se sigue replicando. Entonces, esta sería
el ejemplo de una señal de baja frecuencia, cuyas frecuencias están próximas a múltiplos pares de pi. De 2pi, por acá estaría el 4pi, el 6pi, etc. Y señales de alta frecuencia, cuyas frecuencias están próximas a múltiples impares de pi. Entonces, si tuviéramos aquí nosotros esta gráfica, tendríamos por aquí las frecuencias en tornos de múltiplos impares de pi. Por acá tendríamos otra réplica que también estaría en múltiplos impares de pi. Y por acá otra réplica. Entonces, esta definición de altas frecuencias y bajas frecuencias lo vamos a ver más adelante graficada en Wolfram cuando tomemos varias secuencias, calculemos su espectro y vamos a observar en torno de qué frecuencias o en torno de qué valor de frecuencia está concentrada la mayor cantidad del espectro. Altas frecuencias y bajas frecuencias. Entonces vamos a hacer un ejercicio utilizando este par de ecuaciones de aquí. Esta se le conoce como ecuación de la transformada de Fourier en tiempo discreto y esta es la transformada inversa de Fourier. Esta es justamente transformada inversa de Fourier. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos con estas par de ecuaciones. Entonces en este ejemplo 5.1 tenemos la siguiente señal. X de n. Esa señal corresponde a a elevado a la n por un escalón o de n, considerando que el módulo de a es menor que 1. Esta misma notación que está aquí, simplificada con el valor absoluto, es lo mismo decir que a sea menor que 1 y mayor que menos 1. Entonces, con este tipo de configuración del valor de a que aparece aquí, vamos a ver que esta señal de aquí es una exponencial decreciente. Es una exponencial decreciente que puede ir decreciendo. Vamos a esbozar aquí de esta forma. A partir de 0. O puede ir decreciendo de esta forma, alternando la polaridad de sus valores. Entonces, esta es una exponencial discreta decreciente que puede decrecer así en este sentido, dependiendo si a x para a mayores que 0 y x para a menores que 0, valores positivos o negativos. Entonces, de esta señal nosotros queremos calcular su espectro de magnitud y su espectro de fase. Entonces, aplicamos la ecuación de la transformada de Fourier. Y la ecuación de la transformada de Fourier dice que el espectro de esta señal, que es x e a la j omega, es igual al sumatorio n desde menos infinito a más infinito. Escribamos aquí la ecuación de x de n por e a la menos j omega. Esa es la ecuación que escribimos arriba, aquí ya escribimos cuál es el procedimiento para calcularla. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar esta señalcita x de n y colocarla aquí. Entonces vamos a escribir este reemplazo para todo n de a la n por u de n por e a la menos j omega n. Pero lo que vamos a hacer es modificar el límite inferior del sumatorio, como nosotros podemos observar al ser multiplicado por un escalón, lo que indica es que esta señal tiene valores no nulos a partir de la muestra 0, y antes de la muestra 0, es decir, de menos 1, menos 2, menos 3, más para abajo, la señal vale 0. Entonces, este sumatorio que originalmente va desde menos infinito a más infinito, por este escalón de aquí, va a ir desde 0 hasta más infinito. Entonces, este sumatorio de aquí es un sumatorio que va a ir desde n igual a 0 hasta más infinito por a a la n por e a la menos j omega n. Lo que vamos a hacer es juntar estas dos expresiones. Entonces, sumatorio desde n igual a 0 hasta más infinito, pues a e a la menos j omega, todo elevado a la n. Y lo que tenemos aquí es la fórmula de la suma infinita, la fórmula de la suma infinita. Entonces, la fórmula de la suma infinita, la escribimos para acá, que es el sumatorio desde n igual a 0 hasta más infinito, ¿no es cierto? Alfa a la n, con una restricción que vamos a escribir más adelante, es igual 1 sobre 1 menos alfa, considerando que el módulo de alfa es fraccionario. Recordemos que este valor de a de aquí tiene esa característica
de ser menor que 1. Aquí está, es la característica que comentamos más arriba. Entonces yo puedo aplicar en este sumatorio de aquí directamente esta identidad de la fórmula de la suma infinita. Entonces, noten que aquí este vendría a ser el valor de alfa. Entonces sería 1 sobre 1 menos alfa, que es a la menos j omega. Y este de aquí ya es el espectro de la señal x de n, o también podríamos decir que es la transformada de Fourier de esta exponencial decreciente, la transformada de Fourier de esta exponencial decreciente. Una de las cosas que ustedes pueden observar de esta transformada de Fourier es que generalmente es un número complejo. El número complejo yo tendría que graficarlo. Vamos a escribir acá. Sería una gráfica con respecto al espectro de magnitud y otra gráfica correspondiente al espectro de fase. Al espectro de magnitud y al espectro de fase. Entonces, siguiendo lo que está en la gráfica del libro, aquí es una gráfica cuando A es mayor que 0 o positivo. Es una exponencial decreciente con todas con polaridades positivas y tiene una forma más o menos así. El espectro de magnitud y lo que es el espectro de fase tiene una forma más o menos así. Eso aquí se coloca en Wolfram Matemática y sale de una forma más perfilada. Ahora este es el caso cuando A es mayor que 0. Por aquí está pi, por acá está menos pi. Ya sabemos que este espectro de aquí se repite cada 2pi. Entonces, sería así, poco así, y aquí estaría menos 2pi. Aquí en este valor estaría 2pi. Cuando A es menor que 0 o negativo, esa exponencial es decreciente, pero van cambiando la polaridad de cada uno de sus muestras. Y lo que vamos a tener acá en su espectro de magnitud, vamos a ver aquí en el espectro de magnitud, en cambio es una señal que tiene un formato como el que vamos a dibujar aquí. Así. Y así más o menos. Este de aquí lo vamos a dejar pendiente a este espectro de fase, que no nos interesa mucho la información que vamos a extraer de este espectro de fase, por lo pronto. Entonces aquí está 2pi y aquí está menos 2pi. Comparando con lo que comentamos arriba de las que eran señales en alta frecuencia y señales de baja frecuencia, nosotros podemos ver que aquí la magnitud del espectro o la amplitud de este espectro está en torno de 0 y múltiples pares de 2pi está en torno de 0 y múltiplos pares de 2pi es una señal de baja frecuencia, es decir, que cuando A es positivo, esta es una señal de baja frecuencia. Y cuando A es negativo, ustedes pueden ver que las máximas amplitudes o la frecuencia está concentrada en torno de múltiplos impares. Aquí hay que modificar, que es múltiplos impares de pi. Entonces, esta de aquí es una señal de alta frecuencia. Es una señal de alta frecuencia. Entonces, recapitulando este ejercicio, tenemos una exponencial decreciente, que es la señal de entrada. Entonces, esta exponencial decreciente de aquí, esa exponencial decreciente hemos calculado su espectro utilizando la ecuación de la transformada de Fourier. Y una vez que hemos hecho todo ese cálculo, llegamos a esta expresión que ustedes observan aquí, que es un número complejo generalmente. Y un número complejo, en cuanto al espectro, calculamos su módulo. Esa señal se conoce como el espectro de magnitud. Y calculamos también su fase. Esa señal resultante se conoce como el espectro de fase. También se podría hacer el cálculo de lo que es la parte real y la parte imaginaria de este resultado. Es también una forma de graficar. Pero en general lo que nos interesa es el cálculo del espectro de magnitud y espectro
fase, esta transformada de Fourier en tiempo discreto. Vamos con otro ejemplo, que es el ejemplo 5.2. En este ejemplo 5.2 tenemos una señal bilateral. Esa señal bilateral x de n es igual a elevado al módulo de n, donde el módulo de a es fraccionario. Recordemos que esto es equivalente a decir que a es menor que 1 y mayor que menos 1. Entonces, si graficamos esta señal, lo que vamos a tener es una señal que va decreciendo tanto a derecha como a izquierda. Es una señal bilateral. Tiene ese comportamiento de ser decreciente hacia la derecha y decreciente hacia la izquierda. Entonces, esta misma señal de aquí nosotros la podemos escribir utilizando una notación más extendida o extendiendo lo que es este valor absoluto y ya usaríamos escalones. Entonces, por ejemplo, si la escribimos por aquí que e al módulo de n, recordemos cuál es la definición de este valor absoluto de n, que es igual al mismo número cuando es positivo y el negativo de ese número cuando ese número es menor que 0. Entonces, esto sería igual a la n cuando n es positivo. Esto sería igual a la menos n cuando n es negativo. Mayor o igual a 0 en el primer caso. Entonces, con este resultado podemos escribir esta ecuación como xn es igual a la n por u de n, que corresponde justamente a los valores positivos a toda esta sección de aquí, más a la menos n por u de menos n menos 1, que correspondería desde esta muestra menos 1 hacia los valores de menos infinito. Bien, entonces con esta expresión de aquí va a ser más fácil calcular lo que es el espectro de la señal. Por linealidad, que es una propiedad que vamos a formalizar más adelante, la transformada de la suma de estas dos señales en el tiempo va a ser igual a la suma de sus espectros en frecuencia. Lo que vamos a tener aquí una vez que calculemos o escribamos cuál es la expresión de la transformada de Fourier son la suma de dos sumatorios. Entonces tenemos el sumatorio de aquí, desde n igual a 0 hasta más infinito. Noten que este límite inferior es debido a la contribución de este escalón que empieza desde 0 por a a la n por e a la menos j omega n más, noten que este sumatorio viene desde n igual menos infinito hasta menos 1, que es justamente lo que está indicado aquí en el argumento de este escalón, de a la menos n por e a la menos j omega n, e a la menos j omega n. Similar al caso anterior, aquí nosotros vamos a hacer unos ajustes de estos sumatorios. Entonces, en el primer caso lo que vamos a hacer es simplemente colocar dentro de un mismo, de una misma base este producto. Y lo que vamos a tener aquí es sumatorio desde n igual a 0 hasta más infinito. Aquí vamos a tener, similar al caso anterior, a la menos j omega elevado a la n. Y lo que vamos a hacer en este sumatorio de aquí es un cambio de variable. Donde nos encontremos menos n, nosotros la vamos a reemplazar por m. Entonces, que sería lo mismo decir que donde nos encontremos n, la vamos a reemplazar por menos m. Entonces vamos a hacer ese cambio de variable de este sumatorio que está aquí. Entonces, el límite inferior, ustedes pueden observar que este límite inferior es n igual menos infinito. Y ahora n va a ser reemplazada por menos m. Entonces, menos m igual menos infinito, de donde el límite inferior es igual a más infinito. El límite superior, ustedes pueden observar que es este valor de aquí, que no se escribe, que es, generalmente no se escribe la variable, sino es n igual a menos 1. N igual a menos 1, como n ahora vale menos m, de donde el límite superior es igual a más 1, donde el límite superior es igual a más 1.
Entonces, observen ustedes que aquí tengo menos n, que va a ser reemplazado por m, y aquí tengo también menos n, que va a ser reemplazado por m. Entonces ya podemos escribir este sumatorio con este cambio de variable. Entonces aquí, pues quedamos aquí debajito, más sumatorio, límite inferior, ¿cuánto quedó? M igual más infinito hasta 1 de a elevado a la j omega elevado a la m. Y vamos a hacer un ajuste ahora de este límite superior y de este límite inferior. Es un sumatorio que nos está indicando en qué dirección vamos a hacer la suma. Entonces, hagamos un ejemplo pequeñito aquí. Entonces, aquí tengo que este vale 1, aquí vale 0, aquí vale 2 y aquí vale menos 4. Aquí en la posición menos 1, en la posición 0 y aquí en la posición 1. Entonces vamos a hacer la suma de derecha a izquierda. Es como que hiciéramos un sumatorio desde menos infinito hasta más infinito de esa secuencia. Entonces si hacemos esta suma en este sentido, va a ser 1 más 2 serían 3 y 3 menos 4 sería menos 1. Ahora vamos a hacer sumatorio en ese sentido. Es como que si hiciéramos un sumatorio desde más infinito hasta menos infinito. Entonces sería menos 4 más 2 sería menos 2 más 1. Quedaría igual menos 1. Entonces en este pequeño ejemplo ustedes pueden observar que si yo hago la suma de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, el resultado del sumatorio es el mismo. Entonces yo puedo cambiar aquí estos límites de esta integral y puedo hacer que sea un sumatorio que vaya desde un m igual a 1 hasta más infinito, teniendo el mismo argumento en este sumatorio a la m. Entonces aquí ya podemos aplicar una de las... Esta aquí la realizamos con la fórmula de la suma finita en el ejemplo anterior. Y este sumatorio de aquí lo vamos a realizar con otra fórmula que también la vimos con ustedes en el capítulo 2. Y esa fórmula decía que si yo hago la sumatoria de a la n, desde un cierto valor de n sub 1 hasta un n sub 2, esto de aquí es igual a la base elevada a la límite inferior, también pueden ver que es n sub 1, menos a la base elevada a la límite superior más 1. Ustedes pueden ver que el límite superior aquí es este valor de aquí, dividido para 1 menos a. Esa es una de las fórmulas que, si ustedes recuerdan, ya debe estar en su formulario. Y esa es la que vamos a utilizar para resolver este sumatorio que está aquí. Entonces, para resolver los dos sumatorios, tendríamos que x de e a la j omega es igual, una vez que apliquemos la fórmula de la suma infinita que vimos arriba y esta nueva fórmula que acabamos de demostrar aquí. Aquí nos quedará 1 sobre 1 menos a e a la menos j omega más a e a la j omega dividido para 1 menos a e a la j omega. Esta es una expresión algebraica o la suma de una expresión en función de omega. Si se realiza esa suma, vamos a tener 1 menos a cuadrado aquí, dividido para 1 menos 2a coseno de omega más a cuadrado. Y este sería el espectro de esta señal que hemos trabajado aquí. Una de las cosas que ustedes pueden observar en este resultado es que este resultado no tiene el valor de j por ningún lado, entonces es una señal real. Más adelante, cuando trabajemos con las propiedades de esta serie, esa transformada de Fourier en tiempo discreto, vamos a ver que cuando la señal es real y par en el dominio del tiempo, como es el caso de esta señal que hemos analizado aquí, ustedes pueden ver que esta secuencia es real, una señal real y tiene simetría par. Cuando la señal en el dominio del tiempo es real y tiene simetría par, su espectro sigue teniendo la misma simetría. Esta señal de aquí, bueno, se la puede graficar más adelante, tiene simetría par y es una señal real. Es una señal real.
Entonces aquí ya tenemos algunas propiedades en los resultados que los vamos a ir formalizando más adelante. El espectro de la señal que vamos a hacer ahora es un espectro bastante interesante porque nos va a servir en algunos casos para modelar lo que son los ciertos tipos de filtros, y es el caso de la señal denominado pulso rectangular. Nosotros trabajamos con la señal de pulso rectangular también en el dominio de la variable continua, o mejor dicho, en señales de tiempo continuo, y arribamos hacia la señal sync, y vamos en este resultado a llegar a la contraparte en tiempo discreto de esa misma señal sync. Entonces, este ejemplo 5.3, que tiene que ver con el pulso rectangular. Ese es el nombre de la señal, pulso rectangular. Entonces, este pulso rectangular tiene el siguiente formato. Es una señal que tiene... Vamos a graficarla. Es como que si fuera un rectángulo. Tiene una duración de un valor menos n sub 1 hasta un n sub 1. Tiene amplitud 1. Y esta señal x de n. Y para todas las demás muestras vale 0. Entonces, esta señal de aquí es la denominada pulso rectangular. La ecuación de esta señal es decir que xn vale 1 cuando el módulo de n es menor o igual a n sub 1 y vale 0 cuando el módulo de n es mayor que n sub 1. Extendamos un poco más la notación de estos intervalos, y este primer intervalo es lo mismo decir que cuando n es menor o igual que n sub 1 y mayor o igual que n sub 1. Este intervalo de aquí es lo mismo que decir que para un n sub 1 mayor, pero para un n mayor a n sub 1 y un n menor a menos n sub 1, que es justamente lo que está indicado aquí. Ustedes pueden ver que la señal tiene una duración de 1 entre menos n sub 1 y n sub 1, y vale 0 para valores mayores a n sub 1 y para valores menores a menos n sub 1. Esa es la definición del pulso rectangular. Lo que nosotros queremos encontrar de este pulso rectangular es su transformada de Fourier o su espectro. Entonces, la ecuación que la presentamos al inicio es x de e a la j omega es igual el sumatorio desde n igual de menos infinito a más infinito de la secuencia por e a la menos j omega n. Y aquí sí ya vamos a reemplazar cuánto vale esta secuencia. Ustedes pueden ver que la secuencia vale 1. Entonces aquí vamos a reemplazar en lugar de x de n, vale 1. Pero en este caso de aquí vamos a escribir el 1, aunque más adelante se lo puede omitir. Por e a la menos j omega n. Y en lugar de ir desde menos infinito hasta más infinito, ustedes pueden ver que desde menos infinito hasta esta muestra de aquí, que es menos n1 menos 1, vale 0. Y a partir de esta muestra de aquí para adelante, también vale 0. Entonces la señal es no nula entre menos n sub 1 y n sub 1. Entonces aquí va desde menos sub 1 hasta n sub 1. Y podemos aplicar la misma ecuación que usamos en el ejemplo anterior. Vamos a buscarla acá arriba, debe estar escrita. Esta ecuación que está aquí es la que vamos a utilizar para resolver este sumatorio que está abajo. Y este sumatorio queda igual. Es la base elevada al límite inferior, entonces nos va a quedar e a la menos e a la j omega n sub 1 menos e a la menos j omega n sub 1 más 1, que es límite superior más 1, dividido para 1 menos e a la menos j omega. Entonces, esta expresión de aquí ya es el espectro de esta señal pulso rectangular. Sin embargo, nosotros la podemos simplificar mucho más a través de lo que son estas relaciones de Euler y algunas estrategias de
simplificación utilizando lo que son las reglas de exponentes. Entonces, para hacer la simplificación de esta expresión, vamos a separar una expresión que va a ser el numerador y otra expresión que va a ser el denominador. Entonces, vamos a trabajar con este numerador. Lo vamos a extraer y hacer la simplificación. También va a ser válida para el denominador. Entonces, si extraemos el numerador, ese numerador es igual a e a la j omega n sub 1 menos e a la menos j omega n sub 1 más 1. Y lo que vamos a hacer aquí es factorizar este término. Nos queda e a la j omega n sub 1 menos e a la menos j omega n sub 1 por e a la menos j omega. E a la menos j omega. Ahora lo que vamos a hacer es tomar este término que está aquí y factorizarlo también. Es decir, lo vamos a dividir en el producto de los factores que tienen la misma base. Entonces, este término sigue igual aquí debajo. E a la j omega n sub 1 menos, este término también sigue igual acá abajo. E a la menos j omega n sub 1. Y este término lo vamos a factorizar aquí. Entonces, ese va a ser igual e a la menos j omega medios por e a la menos j omega medios. Ustedes pueden ver que lo que he hecho es tomar el exponente y dividirlo para 2 para hacer esta factorización que está aquí. Ahora, yo puedo tomar toda esta expresión que está aquí y multiplicarla por e a la j omega medios por e a la menos j omega medios. Ustedes pueden ver que el producto de esos dos términos es igual a 1. Entonces, toda la expresión no se va a alterar. Y estoy utilizando este último término justamente para llegar a una expresión que la pueda simplificar utilizando la relación de Euler. Entonces, voy a coger este término de aquí y lo voy a multiplicar por los términos que están aquí dentro. Y este se va a quedar fuera. Entonces, aquí me va a quedar e a la j omega n sub 1 más omega medios. Producto de expresiones que tienen la misma base, suma de los exponentes. Acá igual e a la menos j omega n sub 1 más omega medios. Y afuera el término e a la menos j omega medios. E a la menos j omega medios. Entonces, lo que ustedes observan aquí entre estos dos corchetes es una expresión que corresponde a un seno. Si recordamos cuál es la relación de Euler. Formalmente es un 2j seno. Vamos a escribir por acá esa relación de Euler para que sea más fácil acordarnos. Entonces, el seno de teta con la relación de Euler es e a la menos j, e a la menos, e a la j teta menos e a la menos j teta sobre 2j. Es la forma del seno. Lo que nosotros tenemos entre estos corchetes es esta expresión. Entonces va a corresponder a un 2j seno. Y lo podemos escribir acá. Entonces esto nos quedaría como un 2j seno de omega por n sub 1 más 1 medio. Y esto multiplicado por este término que quedó acá afuera, e a la menos j omega medios. Entonces ustedes pueden ver cómo hemos, con este ajuste, simplificado la expresión hacia un seno. Si nosotros hacemos el mismo procedimiento que hicimos en el numerador con el denominador, la simplificación que nos va a dar el denominador es un 2j seno de omega medios por e a la menos j omega medios, que ustedes ya pueden observar que se va a simplificar con este término de aquí. Y si este es el numerador, igual se va a simplificar con este término que está acá. Perdón. Y finalmente lo que nos queda es que el espectro de este pulso rectangular en tiempo discreto es igual al seno de omega
por n sub 1 más medio dividido para el seno de este término que está acá de omega medio. Y esta señal de aquí es la contraparte en tiempo discreto de la función sinc que nosotros analizamos en tiempo continuo. Entonces, este es el espectro de esta señal. Como ustedes pueden observar, este pulso rectangular que está dibujado aquí arriba, ustedes pueden notar que es una señal que es una señal real. También es una señal que tiene simetría par. Si ustedes reflejan esta señal, queda exactamente el mismo pulso rectangular. Y si observamos cuánto nos queda el espectro de esta señal, esa señal es una señal que también es real y si se grafica se va a observar que tiene una simetría par. Es una de las propiedades que la vamos a encontrar más adelante, que es similar al resultado del ejemplo anterior, donde una señal que en el tiempo es real y simétrica par, su espectro es real y también tiene la misma simetría par. Hay una consecuencia que tiene la transformada de, o mejor dicho, hay una pregunta que nosotros planteamos en la parte de la transformada de Fourier en tiempo continuo. Y en tiempo continuo nosotros preguntamos si todas las señales tienen transformada de Fourier, y la respuesta era que solamente aquellas señales cuyas señal es absolutamente sumable. Así, para que tenga transformada de Fourier en tiempo continuo se debe cumplir la condición, que si yo hago la integral de menos infinito a más infinito del módulo cuadrado de la señal que yo quiero pasar a frecuencia, y si ese resultado es finito, entonces esa señal tiene transformada de Fourier. Esa es la condición que debe tener. En el caso discreto existe una condición similar, pero esa condición nos dice que la señal discreta o la secuencia discreta tiene que ser absolutamente sumable. Es decir, que para que una expresión tenga su transformada de Fourier en tiempo discreto, la condición es que tengo que calcular el valor absoluto de esa señal, hacer el sumatorio desde menos infinito hasta más infinito, y ese sumatorio de aquí tiene que ser un valor que sea finito, es decir, que sea también absolutamente, en este caso es absolutamente integrable, y acá se dice que sea absolutamente sumable. Entonces, si la señal x de n cumple con esta condición que está aquí, la señal tiene transformada de Fourier. En caso que no cumpla, existe una herramienta alternativa para hacer una extensión del análisis de Fourier, que es la transformada Z. La transformada Z lo que se hace es tomar la secuencia x de n, multiplicarla por una exponencial que puede ser creciente o decreciente, y a ese producto calcular la transformada de Fourier, y nos va a dar lo que es la transformada Z. Entonces, la respuesta a la pregunta si todas las señales discretas tienen transformada de Fourier es que no todas tienen transformada de Fourier, y aquellas que tienen transformada de Fourier son las que cumplen con la condición de ser absolutamente sumables, Entonces, después de este primer receso, vamos a seguir analizando más características de esta transformada de Fourier en tiempo continuo. Bien, entonces, de forma similar, cuando lo vimos en el tiempo continuo, si una señal es periódica y al tener sus coeficientes espectrales, nosotros podemos calcular directamente cuál era su transformada de Fourier. Y lo mismo sucede en tiempo discreto, con la diferencia de que en este caso se tiene una señal que es periódica con periodo 2pi. Entonces, primero recordemos que esta expresión, que es la transformada de Fourier en tiempo discreto, tiene esa característica de ser periódica con periodo 2pi. O sea, cada 2pi se va repitiendo esta señal de aquí.
Por eso en las gráficas ustedes van a observar que este espectro está graficado en intervalos, por ejemplo, de menos pi hasta pi o de 0 a 2pi. Suficiente con un intervalo de 2pi para graficar el espectro de magnitud de esta señal. Entonces, si la señal x de n es una señal periódica, lo que se realiza para determinar cuáles son su transformada de Fourier es, en caso de ya tener los coeficientes a sub k, que ya vimos que estos coeficientes a sub k en caso de la serie de Fourier son finitos, igual a n mayúscula, que es el periodo. Entonces, si esta señal es periódica y ya tenemos sus coeficientes a sub k, para calcular su espectro es simplemente utilizar la ecuación que les escribo a continuación, es x de e a la j omega. Entonces, lo que acontece es que para todo valor de k, tomamos los coeficientes espectrales a sub k, que ya los calculamos con la ecuación de análisis, los multiplicamos por 2pi, y esa va a ser la amplitud de un impulso que va a estar ubicado en múltiplos enteros de 2pi sobre n. Y esa va a ser la ecuación que nos va a poder, o que nos servirá para calcular la transformada de Fourier de una señal que es periódica y que han sido calculados sus coeficientes espectrales a sub k. Esta va a ser la expresión. Entonces, utilizando esta ecuación vamos a encontrar el espectro de un coseno en tiempo discreto. Entonces, encontramos el espectro de un coseno en tiempo discreto. Es el ejemplo 5.5. Entonces, en este ejemplo tenemos la siguiente señal, que es x de n igual al coseno de omega sub 0 por n. Si nosotros extendemos esta señal utilizando la relación de Euler, es muy sencillo determinar cuáles son los coeficientes espectrales. Entonces, utilizando la relación de Euler, esto es medio e a la j omega sub 0 n más medio e a la menos j omega sub 0 n. Y vamos a considerar que esta frecuencia omega sub 0 es 2pi quintos. Vamos a considerar ese valor de aquí. Entonces, ustedes pueden notar que aquí está el valor para k igual a menos 1. Y acá está igual k igual más 1. Por tanto, este término de aquí es el término a sub menos 1. Y este término de aquí es el término a sub 1. A sub 1. Va a ser el término igual a sub 1. Entonces, si utilizamos esta ecuación que mostramos aquí arriba, ya tenemos los a sub k. Entonces, lo que nos restaría es multiplicar por 2pi y este tren de impulsos que aparece acá. Entonces, lo que tendríamos es que el espectro de esta señal de aquí, x e a la j omega, sería igual al sumatorio desde un L de menos infinito hasta más infinito. Noten que aquí tenemos 2pi por a sub k. Y aquí esto sería 2pi por a sub k. Y aquí un a sub k es un medio. Entonces me quedaría simplemente pi. Entonces este valor de pi es el que estoy colocando aquí. Pi por delta de omega menos 2pi quintos menos 2pi por L más sumatorio L igual de menos infinito a más infinito de pi, que corresponde a este término de acá, por delta de omega más 2pi quintos menos 2pi por L, menos 2pi por L. Ahora, si nosotros tomamos solamente un periodo, que lo vamos a considerar aquí un periodo de la frecuencia va a estar entre menos pi y pi. Recordemos que esta señal de aquí es periódica con periodo 2pi. El espectro de esta señal, si consideramos solamente ese periodo, es pi veces delta de omega menos 2pi quintos más pi delta de omega más 2pi quintos. Si graficamos esta señal aquí, teniendo en consideración que es una señal periódica cada 2pi, ustedes pueden notar que tenemos un impulso con área pi y que está ubicada en 2pi quintos, que estaría por aquí,
con área pi, 2 pi quintos que sería el omega sub 0, igual a otra réplica estaría por acá en menos omega sub 0, y este espectro se va replicando cada 2 pi, entonces tendríamos por acá la otra réplica a 2 pi y se seguiría replicando por esa característica de la periodicidad. Y por acá también tendremos otra réplica de este par de impulsos en menos 2 pi. Este es justamente el espectro de esta señal periódica. El espectro de esta señal periódica. Entonces vamos a analizar algunas propiedades que tiene esta transformada de Fourier en tiempo discreto y vamos a observar que muchas de estas propiedades son muy similares a las propiedades de la transformada de Fourier en tiempo continuo y en cierto caso también con lo que es la serie de Fourier en tiempo discreto. Algunas de esas propiedades ya las hemos visto allá arriba en el caso particular de la simetría. Entonces vamos a analizar las propiedades de la DTFT, que es la transformada de Fourier en tiempo discreto. Transformada de Fourier en tiempo discreto. Para analizar estas propiedades, que lo que nos sirve es para reducir el número de cálculos que tenemos que realizar para encontrar el espectro de la señal y también su representación en el tiempo a partir de ese espectro, es que la notación es esta f caligráfica de x de n, y esto de aquí va a ser igual a x de e a la j omega. Es una notación simplificada. Y para la transformada inversa, cuando regresamos al dominio del tiempo, es la misma f caligráfica a menos 1. Y en este caso colocamos aquí lo que es el espectro de la señal. Y otra de la notación que vamos a utilizar para analizar estas propiedades es que x de n, aquí podemos colocar una flecha, la f caligráfica acá, y aquí x de e a la j omega. Entonces, esa va a ser la notación que vamos a utilizar para el análisis de las propiedades. Entonces, la primera propiedad tiene que ver con la periodicidad de esta señal. Ya vimos arriba que es periódica con periodo 2pi, o sea, cada 2pi se va repitiendo. Recordemos cómo era la periodicidad de una señal continua definida, era como que x de t es igual a x t más un t mayúscula. Entonces vamos a utilizar una ecuación similar para definir la periodicidad de esta propiedad de la transformada de Fourier en tiempo discreto, que es periódica con periodo 2pi. Significa que x de e a la j omega es igual a x de e a la j omega más 2pi. Ustedes pueden notar la similitud que tiene con esta expresión de aquí, que fue la que usamos para determinar la periodicidad. Entonces, esta expresión es periódica con periodo 2pi. La otra propiedad que ya lo utilizamos más arriba es la linealidad. Esta propiedad de la linealidad justamente es esa propiedad que hemos utilizado en convolución, series de Fourier, transformadas de Fourier en tiempo continuo, donde al existir una suma de señales a la entrada de una cierta transformación, a la salida tenemos la suma de las transformadas de cada una de esas entradas. Entonces aquí vamos a escribir una linealidad simplificada para dos señales únicamente, o que se puede extender para cualquier número de señales. Entonces si yo multiplico por alfa a x sub no de n más una cierta constante beta por x sub 2 de n, y esta señal de aquí yo calculo su espectro, esto va a ser igual a alfa veces el espectro de x sub 1 más beta veces el espectro de x sub 2. Esta propiedad de linealidad en este caso está reducida para dos señales, pero si yo sumara más señales, esa propiedad se mantiene. La tercera propiedad tiene que ver con el desplazamiento en el tiempo. Si esta señal x, bueno, aquí es desplazamiento temporal o en el tiempo. Si esa señal x de n tiene un espectro que es x de e a la j omega, y si a esta misma señal yo la he desplazado en el tiempo, que puede ser, este n sub 0 es genérico, entonces puede ser un adelanto o un atraso. Lo que va a suceder en el dominio de la frecuencia es que yo tengo el mismo espectro, noten que este espectro de aquí es el mismo, pero multiplicado por una exponencial cuyo exponente es proporcional a ese desplazamiento, multiplicado por e a la menos j
omega n sub 0. Entonces, esto de aquí, al final de cuentas, es un cambio de fase. Y una propiedad similar nos dice que, entonces, esto convertiría en desplazamiento temporal y en frecuencia. Esta propiedad nos dice que si yo desplazo mi señal en el dominio de la frecuencia, que sería de esta forma, e a la j, omega menos omega sub 0, son desplazamientos que ustedes pueden ver en el dominio de la frecuencia. Lo que va a suceder con mi señal en el tiempo x de n es que se multiplica por una exponencial cuyo exponente es proporcional a ese desplazamiento. Entonces, observen aquí en el dominio del tiempo el desplazamiento es n sub 0 y la exponencial es proporcional a n sub 0. En el dominio de la frecuencia el desplazamiento es omega sub 0 y en el dominio del tiempo el desplazamiento es proporcional a ese desplazamiento en frecuencia omega sub 0. La propiedad que vamos a ver ahora es una que ya la comentamos más arriba cuando vimos la simetría de la señal en el tiempo y cómo eso nos daba la misma simetría en el dominio de la frecuencia y también la característica de que sea real o puramente imaginaria. Eso tiene que ver con la propiedad de conjugación y simetría conjugada. Conjugación y simetría conjugada. Recordemos que en este caso la simetría tiene relación con esa simetría par que vimos con ustedes al inicio del curso. Entonces, esta propiedad de la conjugación y simetría conjugada dice que si yo tengo una señal x de n, cuyo espectro es x de e a la j omega, y si esta señal en el dominio del tiempo yo la conjugo, lo que yo voy a observar es que se conjuga la transformada y todas las frecuencias omega se convierten en menos omega. Entonces, en esta parte de aquí, todas las frecuencias que están en omega se transforman en menos omega. Y a todo eso yo le saco la conjugada. Ahora, un caso particular es cuando la señal x de n es una señal real, porque esta transformada también se puede aplicar para señales que son complejas. Entonces, cuando x de n es real, entonces x de n es igual a la conjugada cuando es real. Entonces, si estas dos señales de aquí son iguales, estos dos espectros de aquí también van a ser iguales. Entonces, la consecuencia de esto es que x de e a la j omega, que es lo que estoy copiando acá arriba, es igual a x conjugado de e a la menos j omega. Si yo realizo el conjugado a ambos lados de esta expresión de aquí, lo que voy a tener aquí es x conjugado de e a la j omega igual a x de e a la menos j omega. Entonces ustedes pueden observar que si yo saco la conjugada de esta transformada, es igual a que yo refleje esa señal en el dominio de la frecuencia. Por eso es la expresión de simetría conjugada. Entonces, simetría tiene que ver justamente con este reflejo que estamos haciendo, una simetría par y conjugada. O sea, si yo reflejo la señal en el dominio de la frecuencia, me da el mismo resultado que yo la conjugue a la señal. O si yo la conjugo a la señal, es equivalente a que yo refleje esta señal en el dominio de la frecuencia. Entonces, a partir de esta propiedad existen algunas consecuencias interesantes que las podemos ver en los resultados de la transformada. Entonces, lo que se deriva de esta propiedad es que si la parte real, mejor dicho, lo que se deriva es que la parte real de esta transformada es una función par en frecuencia y la parte imaginaria de esta transformada es una función impar de la frecuencia. Impar de la frecuencia. También el espectro de magnitud es una función par de la frecuencia y el espectro de fase también es una función impar de la frecuencia para este caso de aquí. Entonces, la consecuencia de esta propiedad es que si x de n es real y par, escribamos aquí esas propiedades. Si esta señal en el dominio de tiempo es una señal, real y par, lo que va a suceder en frecuencia es que su espectro
también es real y tiene la misma simetría par. En cambio, si esta secuencia x de n es una señal real e impar, lo que va a suceder es que el espectro de esta señal acá es una señal puramente imaginaria. Puramente imaginaria significa que solamente tiene el componente j, que no la parte real vale 0. Y tiene simetría impar. Puramente imaginaria y tiene simetría impar. Esa va a ser la consecuencia que tenga esta propiedad. Otra propiedad es relacionada con el reflejo en el dominio del tiempo. Entonces, esta propiedad del reflejo o dominio en el tiempo, aquí reflejo temporal, nos dice que si yo tengo una señal que tiene un cierto espectro de Fourier x e a la j omega, si yo a esta señal en el dominio del tiempo la reflejo, lo que va a suceder es que en el dominio de la frecuencia el espectro también es reflejado. También sucede que el espectro es reflejado. Existe una propiedad que tiene que ver con el efecto de derivar un espectro de la señal con relación a su señal o su representación en el dominio del tiempo. Y esta propiedad justamente tiene que ver con la diferenciación en frecuencia. Entonces, recordemos que esta expresión de aquí, que es la transformada de Fourier en tiempo discreto, es una función de la frecuencia. Entonces, a esta señal yo la puedo derivar con respecto a la frecuencia. Y si yo esa señal la derivo con respecto a la frecuencia, eso va a ser igual, mejor dicho, en el dominio del tiempo. La propiedad dice que si yo multiplico por j, la derivada de el espectro con respecto a la frecuencia, eso en el dominio del tiempo, transformada inversa, corresponde a que la señal x de n haya sido multiplicada por n. Corresponde a que la señal x de n haya sido multiplicada por n. Entonces, en algunas transformadas inversas que vamos a ver más adelante, vamos a observar que nosotros vamos a tener la derivada de una transformada conocida, la vamos a multiplicar por j y de esa forma vamos a poder encontrar cuál es su expresión en el dominio del tiempo. Y la última propiedad tiene que ver con la relación de Parseval. La relación de Parseval que ya ha aparecido en análisis previos. Lo que nos dice es que la energía se conserva cuando se ha realizado la transformada. Esa es una de las interpretaciones de la relación de Parseval. O la otra interpretación es que yo puedo saber la energía total en el dominio del tiempo si conozco su espectro. Y también al revés, si yo puedo saber la energía espectral que tiene, o si solo puedo observar el espectro de la señal a través de las muestras de esta señal. Entonces, la energía total de una señal, que es el módulo cuadrado de estas muestras, si hacemos sumatorio desde n menos infinito a más infinito, esta es la expresión de la energía de la señal en el dominio del tiempo. Yo la puedo calcular también con la expresión de su transformada hacia una integral en cualquier intervalo de 2pi, porque es una señal periódica con periodo 2pi, del módulo cuadrado de su transformada. Eso es lo que nos dice la relación de Parseval. Entonces tiene dos interpretaciones. Que la energía se conserva cuando se realiza la transformación y la otra es que yo puedo encontrar la energía en el dominio del tiempo utilizando su expresión en el dominio de la frecuencia. Y la propiedad que viene ahora es una de las propiedades más importantes que nos puede brindar lo que es el análisis de Fourier. Y esa es la propiedad de la convolución. Es la propiedad de la convolución. Recordemos que el término convolución hace referencia al cálculo de la salida de un sistema que es lineal invariante en el tiempo
para cualquier entrada cuando conocemos la respuesta al impulso. Para eso nos sirve la convolución. Entonces, la convolución en el dominio del tiempo implicaba algunas operaciones como poner la señal en función de k, después había que reflejarla, desplazarla, multiplicarla. A ese producto había que sumarlo en los intervalos donde la señal se traslapaba y íbamos construyendo toda esa señal. Sin embargo, el dominio de la frecuencia, esto se simplifica. Si yo tengo una señal, se simplifica estrictamente cálculos algebraicos, x de n, que entra a un sistema lineal invariante en el tiempo que tiene esa respuesta al impulso. Yo calculaba la salida utilizando la convolución, que es este sumatorio para todo k de x de k por h de n menos k, la convolución. Y en el dominio de la frecuencia, este cálculo de la salida del sistema se convierte en un cálculo casi algebraico. Calculo el espectro de la señal de entrada, calculo el espectro de la respuesta al impulso, que al igual que en el caso continuo, esta expresión aquí tiene un nombre particular que se conoce como respuesta en frecuencia del sistema. Entonces, la respuesta que es a la respuesta en frecuencia del sistema es simplemente la transformada de Fourier de la respuesta al impulso. Y esa propiedad me dice que el espectro de la salida es igual al producto del espectro de la señal de entrada multiplicado por la respuesta en frecuencia. Y si yo quiero ir de este resultado al dominio del tiempo, tengo que aplicar transformada inversa. Entonces, es esta propiedad que me va a servir para simplificar muchos cálculos de las salidas de un sistema CLTI que generalmente el dominio del tiempo se hace a través de la convolución, hacerlos en el dominio de la frecuencia y se transforma en un cálculo estrictamente algebraico. Ya, entonces vamos a hacer aquí otra pausa de 15 minutos y vamos a ir con ejemplos ya de estas propiedades. Vamos a ver un ejemplo relacionado con esta propiedad y también vamos a aplicar la transformada inversa utilizando lo que es la expansión en fracciones parciales. Entonces consideremos un sistema cuya entrada es una exponencial decreciente y también su respuesta al impulso es una exponencial decreciente. Este es el ejemplo 5.13. Entonces en este ejemplo 5.13 es un sistema LTI que tiene una cierta entrada que la vamos a definir como una exponencial decreciente y tenemos una cierta salida. La entrada que conectamos a este sistema, esta señal x de n, es un alfa a la n u de n, donde consideramos que este alfa es fraccionario. De esta forma conseguimos que esta señal tenga transformada de Fourier al ser absolutamente sumable. Y la respuesta al impulso es igual a beta a la n por u de n, donde beta también es fraccionario. Entonces son dos exponenciales decrecientes. Si nosotros calculamos el espectro de la respuesta al impulso, que nos da la función que ya la hemos etiquetado como respuesta en frecuencia, noten que esta es una exponencial similar a un ejemplo que hicimos antes, entonces simplemente tomar ese resultado y construir esta respuesta en frecuencia es 1 sobre 1 menos alfa e a la menos j omega, y la transformada de Fourier de la señal de entrada, como tiene el mismo formato y es el resultado de un ejemplo previo, es 1 menos beta e a la menos j omega. Entonces, en el dominio de la frecuencia, ya vimos en la propiedad anterior que el espectro de la señal de salida corresponde al espectro de la señal de entrada multiplicado por la respuesta en frecuencia del sistema.
Entonces tenemos que hacer el producto de estas dos funciones que está aquí para determinar cuál es el espectro de la señal de salida. Entonces el espectro de la señal de salida es igual al producto de esta expresión con esta expresión, que quedaría 1 sobre 1 menos alfa e a la menos j omega por 1 menos beta e a la menos j omega. Tenemos ya el espectro de la señal de salida. Y si queremos determinar cuál es la señal en el dominio del tiempo, lo que tendríamos que hacer es realizar la transformada inversa de esta expresión. Y para realizar la transformada de esta expresión vamos a utilizar esa técnica que ya le hemos aplicado antes, que es la expansión en fracciones parciales. Entonces, esa expansión en fracciones parciales nos va a dar que vamos a tener por aquí un término A que lo vamos a determinar con esta expansión, 1 menos alfa e a la menos j omega más B, 1 menos beta e a la menos j omega. Entonces, el valor a determinar es A y B. Para determinar el valor de A, mejor dicho, para realizar este procedimiento vamos a utilizar una simplificación simplemente en notación. E a la j omega la vamos a etiquetar con una única letra V para que sea más fácil escribir toda esta descomposición. Entonces el término, este término y de la j omega se transforma en y de v, que es igual a 1 sobre 1 menos alfa v, 1 menos beta v. Simplemente para una economía en cuanto a la notación. Esto de aquí luego lo podemos escribir ya en función de j omega. Entonces para calcular A, ya vemos que es el denominador, que sería 1 menos alfa v por la expresión. Y a este resultado lo evaluamos en el valor donde ese denominador se hace 0, que es en el valor cuando v vale 1 sobre alfa. Cuando v vale 1 sobre alfa, todo este denominador vale 0. Entonces, haciendo este producto y luego evaluando, vamos a determinar que el valor de A es alfa sobre alfa menos beta. Y para determinar el valor de B es un procedimiento similar. Tomamos el denominador, que es 1 menos beta v, la multiplicamos por y de v, y a ese resultado lo evaluamos en el valor donde ese denominador se hace 0, que es 1 menos beta. Una vez que hagamos estas operaciones, esto es igual a menos beta sobre alfa menos beta. Entonces, estos dos valores los vamos a colocar aquí y aquí. Vamos a hacerlo acá. Entonces, esto de aquí es igual. El valor de A es, vamos a escribirlo acá como un factor, alfa sobre alfa menos beta. Aquí nos quedaría 1 sobre 1 menos alfa e a la menos j omega. Aquí tendremos menos el otro valor que hemos determinado, que es menos beta sobre alfa menos beta, que multiplica 1 sobre 1 menos beta e a la menos j omega. Entonces aquí podemos aplicar la propiedad de linealidad de la transformada inversa. Por tanto, esta secuencia de aquí, ya en el dominio del tiempo, sería la transformada inversa de esta expresión menos la transformada inversa de esta expresión. Y esta expresión de aquí como transformada inversa tiene una exponencial multiplicada por un escalón u de n. Entonces noten también que este término de aquí, con este término de aquí puede salir como factor común este alfa menos beta que aparece aquí. Entonces la transformada inversa utilizando esta propiedad de linealidad una vez que hemos realizado la parte correspondiente a la expansión en fracciones parciales es 1 menos alfa beta, que es el término que en común, por alfa a la n más 1 o de n menos beta a la n más 1 u de n. Entonces, este término de aquí tiene como transformada inversa alfa a la n u de n. Y este término de aquí tiene como transformada inversa beta a la n u de n. Entonces, ustedes pueden observar que beta
por beta a la n, que da beta a la n más 1, igual acá. Alfa por alfa a la n, que da alfa a la n más 1. Entonces, de esta forma ya podemos determinar cuál es la transformada inversa, utilizando ya esta propiedad de convolución. Y también lo que es esta propiedad de linealidad. Esa propiedad de linealidad. La siguiente propiedad que vamos a analizar es la propiedad de la convolución. Y esa propiedad de la convolución también es muy similar a la propiedad de convolución que vimos con ustedes en la parte continua. Entonces, en el dominio del tiempo, la convolución de señales se convierte en frecuencia en el producto de los espectros. En cambio, al inverso, el producto de las señales en el dominio del tiempo se va a convertir en convolución en el dominio de la frecuencia. Esto tiene que ver justamente con la denominada propiedad de multiplicación. La propiedad de multiplicación. Entonces, esta propiedad lo que dice es que si yo tengo en el dominio del tiempo la multiplicación de dos señales, en el dominio de la frecuencia, lo que yo voy a observar es la convolución de sus espectros con un factor de 1 sobre 2pi. Entonces, ese es el espectro de x sub 1 que va a convolucionar con el espectro de x sub 2. Entonces, aquí ustedes ya pueden encontrar esa coincidencia con propiedades que habíamos visto antes, tanto en series de Fourier como en transformada continua de Fourier. La propiedad anterior que decía que convolución en el dominio del tiempo corresponde a producto en el dominio de la frecuencia, y en este caso de aquí, producto en el dominio del tiempo corresponde a convolución en el dominio de la frecuencia. Similar también al caso de la transformada continua, existe aquí la propiedad de dualidad. Esa propiedad de dualidad nos decía que para cada par de transformadas existe un par dual con tiempo y frecuencia intercambiado. Y finalmente, una vez que hemos comentado lo que son las propiedades de la transformada de Fourier en tiempo continuo, vamos a ir con una de las aplicaciones más interesantes que tiene este análisis de Fourier, que es en resolver un sistema LTI que está caracterizado por una ecuación de diferencias. Entonces, si nosotros recordamos lo que vimos en una de las primeras clases, es que este sistema LTI puede ser caracterizado con una ecuación de diferencia con coeficientes constantes. Entonces recordemos que esta es nuestra entrada, esta es nuestra salida, y una ecuación de diferencias, por ejemplo, una ecuación de diferencias sería que, por ejemplo, y de n menos 1 más y de n es igual a x de n. Esta es una ecuación de diferencias. La contraparte continua es la ecuación diferencial. Pero esta ecuación de diferencias sencilla lo que hace es relacionar de forma implícita lo que es la salida y la entrada del sistema. Si yo resuelvo esta ecuación aquí, yo puedo representar de forma explícita la relación entre entrada y salida, y si yo conecto aquí un impulso, lo que me va a dar esta función acá es la respuesta al impulso. Entonces, la ecuación genérica de una ecuación de diferencias es aquella donde tengo un sumatorio desde k hasta n mayúsculo de un cierto coeficiente a sub k por y de n menos k es igual al sumatorio desde k igual a 0 hasta m mayúscula de b sub k x de n menos k. Entonces, esta es una ecuación sencilla de diferencias y esto que está acá abajo es una ecuación genérica de diferencias. Este término a sub k y b sub k son coeficientes y en este caso particular son coeficientes constantes, que pueden ser el número 2, 3, 5, 7, menos 4, etc.
Entonces ustedes pueden ver que aquí tengo la salida y versiones atrasadas de la salida, y aquí tengo la entrada y muestras pasadas de la entrada. Entonces, para analizar esta ecuación en frecuencia, lo que vamos a hacer es calcular la transformada de Fourier de esta parte y la transformada de Fourier de esta parte que está aquí. Ustedes pueden observar que en esta sección de aquí y en esta sección de aquí yo tengo versiones atrasadas de la señal X y la señal Y. Y esas versiones atrasadas, como vimos hace unos momentos, corresponden a que el espectro original se multiplica por exponenciales que son proporcionales a esos desplazamientos. Entonces vamos a sacar transformada de Fourier a ambos lados de esta ecuación de diferencia. Entonces aquí me va a quedar el sumatorio desde k igual a 0 hasta n mayúscula. A sub k es una constante, entonces me va a quedar aquí que es la transformada de y de n menos k igual sumatorio para k igual a 0 hasta m de esta constante b sub k que va a quedar fuera del cálculo de la transformada. X de n menos k. Entonces aquí tenemos en esta parte el espectro de una señal que ha sido desplazada en el tiempo. Igual acá el espectro de una señal que ha sido desplazada en el tiempo. Y aplicando esa propiedad que vimos con ustedes del desplazamiento temporal, aquí nos quedaría sumatorio desde k igual a 0 hasta n de a sub k, y aquí es e a la menos j k omega por y de e a la j omega igual sumatorio desde k igual a 0 hasta m de b sub k, y aquí aplicamos la propiedad del desplazamiento, que es e a la menos j k omega por x de e a la j omega. Ahora, si observamos estos sumatorios, notemos que esta es función de k, los dos, y esta expresión de aquí no es función de k, entonces puede salir fuera del sumatorio. Igual acá, esta expresión de la transformada de Fourier de x tampoco es función de k, entonces puede salir fuera del sumatorio. Y si observamos cuál era la resultante de la propiedad de convolución, nos decía que el espectro de la señal de salida corresponde al espectro de la señal de entrada multiplicado por la respuesta en frecuencia. Si yo despejo la respuesta en frecuencia, es igual a la división de lo que es el espectro de la salida dividido para el espectro de entrada. Entonces yo lo que voy a hacer con este resultado de aquí es ordenarlo de esta forma para escribir cuál es la respuesta en frecuencia que la hemos determinado a partir de este análisis de Fourier que hemos hecho aquí. Entonces, reordenando, tengo aquí que el espectro de la respuesta de impulso, que se denomina respuesta en frecuencia, que como vimos hace unos segundos, es igual al espectro de la señal de salida dividido para el espectro de la señal de entrada. Noten que como estos términos salen fuera del sumatorio, yo puedo realizar este reordenamiento que está aquí. Esto es igual, aquí queda el sumatorio, desde k igual a 0 hasta m de b sub k e a la menos j k omega. Y aquí me queda el sumatorio desde k igual a 0 hasta n de a sub k e a la menos j k omega. Entonces, el resultado ustedes pueden ver que es una función racional, que es la división de dos polinomios, en función de e a la j omega, que es justamente el término que aparece aquí. Entonces, vean que la estrategia es sacar de una ecuación de diferencia, sacar el espectro de ambos lados de la ecuación y reordenarlo de esta forma que está aquí. Eso es lo que vamos a hacer en el siguiente ejemplo. Entonces, en este ejemplo de aquí, tenemos la siguiente ecuación de diferencias que caracteriza un sistema LTI. Esa ecuación es y de n, que es la salida, menos a veces la salida previa, que es igual a x de n, con la restricción de que este valor de a es fraccionario. Esa va a ser esta ecuación de diferencia. Entonces aquí aplicamos lo que hicimos antes, sacar transformada de Fourier a ambos lados de esta expresión. Sacamos el espectro de acá y también calculamos el espectro de acá, aplicando propiedades. Entonces aquí vamos a aplicar linealidad y desplazamiento en el tiempo. Entonces por linealidad, esto de aquí es igual a y por e a la j omega, menos a veces e a la menos j omega por y e a la j omega.
que es igual a x de e a la j omega. Aquí podemos sacar este término como factor común. Entonces, bueno, vamos a ver, como ustedes pueden ver, es algo estrictamente algebraico y el análisis en frecuencias. 1 menos a e a la menos j omega por x por e a la menos j omega. Este término de aquí va a pasar al otro lado dividiendo y podemos formar lo que es la respuesta en frecuencia. Entonces, e a la j omega, que está definido como el espectro de la señal de salida, dividido para el espectro de la señal de entrada. De esta expresión de aquí, lo que nos va a quedar es que es igual 1 sobre 1 menos a e a la menos j omega. Y noten que ya tenemos la respuesta en frecuencia a partir de la ecuación de diferencias. Y si nosotros queremos calcular cuál es la respuesta al impulso, lo que tenemos que hacer es aplicar la transformada inversa. Y la transformada inversa de esta expresión, que ya la calculamos en los ejercicios previos, nos da que h de n, la respuesta al impulso, es a la n por u de n. Entonces ustedes pueden observar que en este caso el análisis de Fourier es estrictamente algebraico. El método que nosotros utilizamos en el capítulo 2 para resolver una ecuación de diferencias con coeficientes constantes que caracterizaba un sistema LTI era el método de la recursividad, considerando ciertas condiciones iniciales. Y en cambio, con el análisis de Fourier, ustedes pueden observar que esto de aquí se convierte en un cálculo estrictamente algebraico. Entonces, el día viernes que vamos a ver la parte práctica y tutoría de este ejercicio, vamos a ver el ejercicio 5.19, que en este caso vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial, que es de diferencia, y de n menos 3 cuartos y de n menos 1 más 1 octavo y de n menos 2 igual a 2x de n. Esta ecuación de aquí la vamos a resolver. Y lo que vamos a utilizar una vez que resolvamos esta ecuación es el método de expansión en fracciones parciales para aplicar linealidad y conseguir cuál es la respuesta al impulso. Entonces, primero vamos a llegar a calcular respuesta en frecuencia. Una vez que tengamos la respuesta en frecuencia con la transformada inversa y ese método de expansión en fracciones parciales, vamos a determinar cuál es la respuesta al impulso. Eso vamos a hacer el día de hoy. Entonces, en esta clase hemos visto los conceptos y la importancia de lo que es la transformada de Fourier en tiempo discreto. Ustedes pudieron observar que existen múltiples similitudes con la transformada de Fourier en tiempo continuo. Aquí con algunas diferencias de que este espectro es periódico con periodo 2pi y con esas propiedades que tienen mucho que ver y en particular mucho que ver con la transformada de Fourier en tiempo continuo y en particular con esta propiedad de la convolución que aquí la hemos aplicado para resolver una ecuación de diferencias que caracteriza un sistema lineal y invariante en el tiempo.